Hoy quiero compartir la segunda parte del mensaje que comencé el domingo pasado, que está en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y el título de mi mensaje es: ¿estás convencido, convencida de que Dios existe? Repito, ¿estás convencido, convencida de que Dios existe? Se cuenta que un profesor universitario, un ateo declarado, impartía su clase. Y este sorprendió a varios de sus alumnos cuando afirmó rotundamente que él les iba a demostrar que Dios no existe. Y mirando hacia arriba, gritó y dijo: Dios, si eres real, quiero que me derribes de esta tarima y te doy 15 minutos para eso. El aula quedó en silencio, tanto que se habría podido oír caer un alfiler. Pasaron 10 minutos. Y de nuevo el profesor desafió a Dios diciendo: aquí estoy. Hey Dios, aquí estoy. Sigo esperando. Bueno, se acercaban los últimos minutos de los 15 minutos que le había dado a Dios, y en eso entró un joven marine que recién había salido del servicio activo y también recién se había inscrito para tomar la clase del profesor. Y entró y se acercó al profesor y le dio un golpe al profesor, pero un golpe que le dio con todas sus fuerzas y lo hizo caer de la tarima. Al principio, pues, los estudiantes estaban conmocionados y murmuraban, no sabían qué hacer ni qué decir. Y el joven marín, después que dio el golpe al profesor, fue y se sentó ahí enfrente. Y finalmente el profesor recobró la conciencia, el conocimiento, aturdido, miró al joven y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste eso? Y el joven marine lo quedó viendo y dijo: Dios estaba ocupado, entonces me mandó a mí. ¿Ahí? Ahora, es humorístico esto, ¿verdad? Pero Dios ha dado mucha prueba de su existencia. Si usted va al internet, encuentra diferentes ocasiones en que gente ha retado a Dios y le ha ido bien mal. Le ha ido bien mal. El domingo pasado les prediqué que además de la fe general en la vida que la gente tiene, está la fe general en Dios, que la gente cree que Dios existe. No es que estén convencidos, pero tú le dices: ¿Dios existe? Sí, yo creo que Dios existe. Y entonces hay mucha gente con esa fe. Pero esa fe tiene que desarrollarse y fortalecerse. Y la fe, para que se desarrolle y se fortalezca, depende de la corrupción que hay en la conciencia de la persona. Si hay mucha corrupción, si hay mucha perversión, si la persona ha sido muy expuesta a esas cosas, difícilmente su fe general en Dios va a seguir al siguiente nivel, que es la fe salvadora, la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, también les hablé que la fe que agrada a Dios es la fe que es fruto de la consagración. Cuando la persona se consagra a Dios, no la fe que salva, que la fe que la persona viene y le dice a Dios: Señor, yo sé que soy pecador, yo creo en ti, sálvame, y lo salva. Esa es la fe salvadora, pero esa es la fe ordinaria. Esa es
La inmensa mayoría de los cristianos tienen esa fe, incluyendo pastores. Pero no es una fe firme. Es una fe que sube y baja, y sube y baja, sube y baja. Dependiendo, es como la temperatura. Si las cosas están bien, aleluya, gloria a Dios. Y ya cuando está mal, anda serio, anda serio. Tiene buenas noticias, está bien. Recibe una mala noticia, ya se le acabó la fiesta. Pero esa es la fe común y corriente, solo tiene esa fe. La fe que agrada a Dios, les decía, es una fe firme, que sigue a pesar de las tempestades, los problemas, las aflicciones, las pérdidas, las enfermedades, las persecuciones, los rechazos. Le dicen, te queda una semana de vida y sigue adelante. No cuestiona a Dios. Acepta lo que Dios deja venir a su vida. Y no solo eso, es una fe tan fuerte, tan firme, que la acepta y hasta le da gracias a Dios. Como dice la Escritura, dad gracias a Dios en todo. ¿He encontrado gente que le dé gracias a Dios cuando ha perdido el trabajo? O cuando fue al doctor y le dijo, te quedan 5 meses de vida. O así. Son muy pocos los que hacen eso. Muy pocos. Hoy, con el favor del Espíritu Santo, me voy a centrar en la segunda verdad, como les dije, del versículo 6 de Hebreos 11, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y mi propósito con este mensaje es pesquisar tu mente. A ver si en efecto tú estás convencido o convencida de que Dios existe. ¿Crees que Dios existe? Pero, ¿estás convencido o convencida? Porque no todos los que asisten a la iglesia están convencidos de que Dios existe. Creen que Dios existe, pero no necesariamente están convencidos. En cuanto a la creencia en la existencia de Dios, hay 5 posiciones. Primero están los que están ahí abajo, los que dicen, los necios que dicen, Dios no existe. Dios no existe. Después viene el que dice, los escépticos, los agnósticos dicen, dudo que Dios exista. No es tajante como el ateo, dice, dudo que Dios exista. Después, en tercer lugar, están los tecnicistas que dicen, yo necesito más evidencia. Y si usted ve en su boletín, se lo puse en la carátula, ahí está. Ellos dicen, es probable que Dios exista. Es probable que Dios exista. En cuarto lugar están la mayoría. No sé si usted estará ahí. Dice, sí creo que Dios existe. Sí creo que Dios existe. Pero, en primer lugar, los que agradan, con los que Dios se complace, son los que están convencidos que Él existe. ¿Cuál de estos 5 eres tú? ¿Estás plenamente convencida de que Dios existe? Bien. Si hoy te llevaran a la guillotina, ¿crees que Dios existe? ¿Sí o no? Y si tú dices que sí, la dejan caer y ¿estarías? Bueno, espero que la respuesta sea sí. Pero como les dije, ¿sabía usted que no todos creen en la existencia de Dios, todos los que asisten a la iglesia? Hay quienes asisten a la iglesia, pero asisten porque quieren la compañía de los demás. Están solos y no tienen nada que hacer y quieren una compañía. Allá en la iglesia siempre hay alguien que se te acerca, te habla, te llama y eso. Quieren una compañía. Pero que estén convencidos de la existencia de Dios, no. Otros porque se sienten bien.
vienen a la iglesia, se sientan un momentito, leen la Biblia, se sienten bien. Tienen tranquilidad como para 3, 4 días para andar. Pero no están convencidos de la existencia. Otros realmente les gusta el ambiente. Les gusta el ambiente cristiano. Otros les gustan los cantos. Yo he oído gente que dice, a mí me gustan, yo he oído de católicos que dicen, a mí me gustan las iglesias cristianas por sus cantos, dicen. Así que son diferentes a los cantos católicos. Es que les gustan. ¿Okay? Otros saben ustedes que vienen a la iglesia para establecer contactos. Aquí somos poquitos, pero a medida que vaya creciendo la iglesia, es por eso que gente trae gente. Porque mucha gente viene a la iglesia y dice, a ver, ¿con quién tengo contacto ahí? Contacto para conseguir trabajo. Si me quedo sin trabajo, un hermano o una hermana, alguien ahí puede conseguirme, ayudarme a conseguir trabajo. Ahí. Puedo conseguir contacto para referencias y así por el estilo. Otros vienen porque en muchas iglesias se da comida. Dice, yo voy a esa iglesia porque ahí me dan comida. O si aquí empezamos a dar comida, empezamos a ver que la gente empieza a venir. Y en muchas iglesias también, ¿verdad? Se le ayuda a la gente que está necesitada, no tiene dinero para pagar la electricidad o su renta, que se les ayuda. Y la gente dice, yo voy a la iglesia. Están sentados y hasta algunos son líderes, pero no creen realmente en la existencia de Dios. Eso incluye a pastores. No sé si usted sabía. Aún pastores. Pastores que están ahí, pero no creen totalmente en la existencia de Dios. Dudan. Y no sé si usted sabía que hay denominaciones que ordenan pastores. Hay pastores que son ateos. ¿Sabía usted eso? Solamente porque una persona tenga la posición de pastor o que use la Biblia, no quiere decir que esa persona cree en Dios o que esté convencida. Hoy en día estamos viviendo, por eso dice la Escritura, tiempos peligrosos. Tenga mucho cuidado de dónde come usted para su fe. Y yo no creo que la gente va a una iglesia, ve a un pastor y dice, yo no creo que se cree en Dios. Automáticamente se supone, se cree en Dios. ¿Sí o no? Pero ese no es el caso. Hay pastores, como les dije, que viven con duda. Y tanto que luego se apartan. He aquí 4 ejemplos. Dan Baker fue un pastor carismático pentecostal por 19 años. Y luego se apartó de su posición y declaró públicamente ser un ateo. Después de 19 años de ser pastor. Y se convirtió en el copresidente de la organización que se llama Freedom from Religion Foundation, que es una organización anticristiana. Está Jerry DeWitt. Pasó 25 años en el ministerio pentecostal bajo el evangelista Jimmy Swaggart. ¿Han oído? ¿Alguien escuchó a Jimmy Swaggart? Yeah. Oye, 25 años con él. Y antes de perder su fe públicamente, él escribió un libro y después llegó a ser un organizador de una organización anticristiana. 19 años, 25 años. Ryan Bell, un ex pastor de la Iglesia Adventista de los Séptimos Días. De todos hay. También él muchos años pasó enseñando y predicando, pero después se tomó un año de pausa de Dios. Se desligó de Dios. Y ese año básicamente fue para él apartarse y decir, Dios no existe.
Teresa McVeigh fue una pastora de la Iglesia Metodista Unida, que también vivía con muchas dudas. Después de muchos años, finalmente dejó su cargo y compartió públicamente su transición hacia el ateísmo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es importante que usted no viva con la duda. Si usted vive con la duda, usted no se va a poder acercar a Dios. Porque recuerda, dice el texto, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Tú no te vas a poder acercar a Dios si tú no crees que realmente Él existe. Dios guarda su distancia. Hasta ahí vas a llegar, pero no te vas a acercar a mí, porque tú no crees en mí. Y entonces, como estas personas que mencioné, hay muchos en la iglesia. Y quiero creer que usted no es uno de ellos. Espero que no. Espero que no. Pero solo usted sabe. Ahora, el texto de la Escritura dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nótese que dice, es necesario. O sea que esto es indispensable. El creer que Él existe es indispensable para poder acercarte a Dios. Quiere decir entonces que Dios no espera que la persona se acerque a Él por simple curiosidad o para reunir pruebas o evidencias de la existencia de Dios. No, señor, no, señor. No. Dios quiere que te acerques a Él porque tú crees que Él existe. No por curiosidad, no por interés. Y por eso yo soy de los pastores que a mí no me gusta dar comida y cosas así en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente haces que la gente, entre comillas, busque a Dios por interés. No, Dios demanda que a Él se le busque porque realmente crees que Él es. Y que Él es digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser obedecido. Si usted no quiere acercarse a Dios, por esas razones, Dios guarda su distancia de ti. ¿Tú crees que Dios necesita de ti? ¿Que Dios necesita de mí? No. Si piensas eso, está muy equivocado y equivocada. No, señor. Una de las cosas que me llama la atención es de que hay personas que no creen en Dios, pero es por su rebeldía. El pastor bautista Alexander McLaren decía que la alternancia entre la fe y la incredulidad, la obediencia y la desobediencia, tiene que ver con la rebeldía de la persona. No es que no hayan evidencias de que Dios existe. Hay suficientes evidencias. Solo te tienes que salir allá afuera. Solamente tienes que estudiar un poquito el cuerpo humano, ya sabes. Esto no puede ser un accidente cósmico. Esto fue algo muy bien pensado. Hay suficiente. El sentido común, la lógica te dice de que Dios existe. Pero ¿por qué entonces la persona no existe? Por su rebelión. Su rebelión hace ver de que le informa de que, pero ¿por qué yo tengo que darle cuentas a Dios? ¿Por qué tengo que yo darle cuenta a alguien que ni se deja ver? ¿Por qué tengo yo que depender de Él? ¿Por qué yo tengo que someterme a Él? O sea, es rebeldía. Es rebeldía. Y en su rebelión Él no quiere creer en Dios. Y las evidencias, por más que se los presente, no lo acepta, no lo cree. Y así hay muchos dentro y fuera de la iglesia. No quieren creer, pero es por rebelión. Es por rebelión. ¿Hay rebelión en ti? Si tú tienes duda de la existencia de Dios, debes de averiguar
¿Será que tengo actitud rebelde en mi corazón? Repito, la rebeldía rechaza las evidencias y la persona dice, yo quiero vivir como me plazca. Yo quiero vivir independiente. Yo no quiero tener que rendir cuentas a nadie. Y personas así se ven desde chiquitos. Se ven. Desde que nacen. ¿Ah? Los ves. Por eso los niños cuando son rebeldes, antes de los 2 años ya hay que quitarle la rebeldía, porque si no. Y algunos de ustedes le creen a los psicólogos y dicen, es que no entiende. Shh. No entiende. Si tú a los 2 años no lo sometiste, ya perdiste la batalla. Si a los 5 se te pasó todavía, ya olvídate, ya. Y después llega cuando tenga 20, 30, 40, 50 años, tú dirás, ¿pero por qué? Porque te lo dejaste pasar. Bueno, cuando el apologista cristiano C.S. Lewis era ateo, él había sido ateo, un profesor de Oxford, ateo, rechazaba la existencia de Dios porque decía, ¿cómo puede existir Dios si hay tanta injusticia en la tierra? Muchos usan ese argumento. Si existiera Dios, dicen ellos, no pudiera haber tanta injusticia en la tierra. Si Dios existiera y Él es bueno y Él es amor, no permitiría eso. Bueno, cuando se le preguntó a C.S. Lewis, entonces, ¿de dónde sacaste tú la idea de la justicia? ¿De dónde la sacaste? No supo contestar. No supo contestar. Y después que se convirtió al Señor Jesucristo, Él escribió esto, oiga lo que dice. El hombre no determina que una línea está torcida a menos que primero tenga idea de lo que es una línea recta. Por tanto, él no podía entender, ni una otra persona puede saber de lo que es justicia sin que antes tenga una noción de lo que es justicia. ¿Y de dónde viene esa noción? De Dios. Dios quien puso en nosotros la conciencia, la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Esa nos la dio Dios. Los niños, desde chiquititos, ya saben algunas cosas que son buenas, que no son malas. La hermana estaba hablando del niñito, de su nietecito. Le marcaron y se puso molesto. No le gustó. Que en su mentecita dice, eso no está bien. ¿Qué creen? ¿Que yo soy muñeco de qué? No le gustó. ¿De dónde tú crees que sacó ese niño eso? La conciencia. De que no iba allí. Conciencia. Dios nos ha dado ese sentir, ese saber de lo que es bueno y lo que es malo, el sentido de justicia, de lo que es moral, inmoral. Eso mismo es en sí prueba de la existencia de Dios. Entonces, para terminar, algunos se acercan, como les dije, a Dios, creen que se están acercando, pero Dios guarda su distancia. Lo hacen con duda. Otros lo hacen buscando pruebas, evidencias. Y mucha gente asiste a la iglesia buscando pruebas, a ver qué siente. ¿Right? Por eso las conversiones que surgen de que la persona esté enferma. Y entonces viene a Dios y para que Dios lo sane y eso. Y así empieza a creerle a Dios. No son conversiones muy buenas. ¿Por qué? Porque comienzan mal. Porque hay que acercarse a Dios primeramente creyendo que Él existe. Sea que Él me sane o no me sane, yo sé que Él existe. Y la inmensa mayoría de la gente no hace eso. Entonces, debes de acercarte a Él sin duda. Pero si tienes duda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, la Escritura nos dice cómo podemos nosotros hacer que nuestra duda desaparezca o mengue. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el
oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Tienes duda? Entonces tienes que leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Y mientras más palabra de Dios entre en tu mente dudosa, la duda va a ir hacia afuera. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si eso no es suficiente, tú puedes pedirle al Señor, como hicieron los discípulos en Lucas 17:5, le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Tú puedes decirle al Señor en oración: Señor, auméntame mi fe, pues no quiero vivir con esta duda, porque yo sé que a ti no te agrada. Yo quiero acercarme a ti. Y yo sé que la duda me separa de ti. La duda en sí es pecado. ¿Sabía usted eso? La duda es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Otros creen que Dios existe de forma general, pero no se acercan porque se fijan en los demás. Seguramente usted ha escuchado: cristianos son unos hipócritas y que son esto y que el otro, y para eso yo, ¿por qué voy? Yo creo en Dios y no tengo que estar asociándome con cristianos y esto por el otro. Bueno, ¿sabía usted que el activista de paz indio Mahatma Gandhi decía esto? Me gusta el Cristo de los cristianos, pero ellos no me gustan. Ellos no me gustan. Decía él, los cristianos son tan diferentes de su Cristo. Y muchos secularistas, mucha gente anticristiana usan eso que dijo Gandhi. Pero es pura basura, porque Gandhi nunca se acercó a Dios. Nunca. Nunca. Es basura. El mismo Gandhi que dijo, y que ahora se enseña en la iglesia como si fuera verdad, que Dios ama al pecador, solo que odia su pecado. No es bíblico, pero en la iglesia se predica. Bueno, lo que te puedo decir es que Dios no quiere que te estés fijando en los demás. Si te fijas en mí, yo te voy a fallar. Yo me fijo en ti, me vas a fallar. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Gandhi andaba con ese cuentecito. Yo no me hago cristiano porque los cristianos son puro cuento, y así hay muchos. Ten tu mirada puesta en el Señor. Y si tienes duda, como te dije, escudriña la Escritura. Hoy no les ofrecí prueba de la existencia de Dios, porque el propósito no es eso, porque es mucho. El curso que vamos a estar dando este sábado, Dios mediante, no va a ser aquí, esta clase va a ser en la iglesia Torrefuerte, después de eso va a ser acá. Pero de 9 a 4, introducción a la teología cristiana, ahí sí vamos a dar evidencias, vamos a estudiar las evidencias de la existencia de Dios. No va a ser largo, porque eso en sí puede tomarse 6 meses, pero va a ser rápido, pero toma tiempo. No se puede traer eso en una predicación, ni en 2 ni en 3. Entonces, ahí sí vamos a estudiar eso. Ahí donde estás, toma un momentito y habla con el Señor. Examínate para ver si tienes tú. Antes que se me olvide, mañana vamos a empezar la clase de homilética aquí, de 7:30 a 9:30, para aquellos que estén interesados. Homilética es el arte de la predicación. Y de esa manera ahí aprende. Usted no tiene que ser predicador o pastor para tener que tomar esa clase. Esa clase le ayuda a usted para escuchar y ver. Cuando hablan los pastores, traen sus mensajes y eso para ver más o menos si están bien o están mal. Eso le ayuda. ¿Okay? Tome un tiempecito.